a esta nueva charla y diálogo, conversación sobre los temas que nos interesan. Bueno, vamos a presentar la charla de esta tarde a Matías Asún, psicólogo, ¿no? Psicólogo y director de Greenpeace. Disculpa. Juan Pablo, estás con audio, por favor. Institución Greenpeace que no requiere mayores presentaciones, todos lo conocemos sus acciones, sus actividades a lo largo y ancho del planeta, ¿no es cierto? En defensa del medio ambiente, de la vida, del agua, de las personas. Una institución que le ha hecho mucho bien a la humanidad. Esta tarde, Matías nos va a conversar sobre una constitución que cuide y proteja el agua y la vida, un poco como lo estaba planteando. He visto por ahí, Matías, que han lanzado una campaña, suelta el agua.cl, ¿no es cierto? Una campaña que ya lleva mucha gente suscrita y a la cual también nosotros en Amiga Social invitamos a suscribir la campaña en el sitio de Greenpeace, y que Matías seguramente nos va a explicar un poco más de qué se trata esto, porque el tema del agua, si bien lo hemos revisado, es un tema fundamental y tiene que quedar consagrado como un derecho humano en una nueva constitución, un derecho de los más básicos que hoy día, no sé, Matías seguramente sabrá los números con exactitud, pero sobre 1 millón de personas no tiene acceso directo al agua. O sea, o tienen con corte, o tienen que ir a dejarle agua, pero muchas personas chilenos no tienen acceso directo al agua. Y más aún en tiempos de pandemia, como estamos viviendo, la desigualdad en estos temas es notable, porque hay sectores y comunas de nuestro país que gastan una cantidad de litros de agua gigantesca con respecto a lo que zonas rurales o barrios más periféricos pueden hacerlo. Sin más, bueno, dejo a Matías quien nos va a hablar de estos temas tan interesantes y relevantes. Gracias, Matías, y disculpa la partida, ¿eh? Al contrario, para mí es un placer, tremenda introducción, Roberto, muchas gracias. Solo para estar seguro, todos me escuchan bien, ¿no? Sin ruidos ni nada, súper. La verdad para mí es un placer. Estuve esta semana pensando un poco cómo poder detonar una conversación sobre esto. Y preparé algunas láminas con algunas imágenes que me parecía necesario que pudieran acompañar lo que les quiero mostrar. Así que si me permiten, quisiera compartir esto, que esperemos se empiece a compartir. Ahí, ¿se ve? ¿O todavía no? Súper. Bueno, en términos bien específicos, lo que yo quisiera hoy día es plantearles, yo creo que lo resumiste bien, me hiciste muy fácil la presentación, Roberto. Claramente de lo que se trata en la Constitución es de garantizar ciertos derechos que hoy día no están garantizados y que en el momento que vivimos a nivel planetario es fundamental que podamos incluir. Y por lo tanto el derecho al agua, asegurarlo es fundamental. Pero quisiera explicar un poquito la dimensión del problema, las consecuencias que podría tener el problema específico del agua y algunas otras cosas también medioambientales. Pero me parece, y esa es la primera hipótesis sobre la cual desde el movimiento ambiental estamos trabajando, el tema del agua se abre hacia dos costados, ¿no? Por un lado se abre hacia el problema específico del agua como base de la vida. Por lo tanto, no se puede hacer una constitución que proteja la vida, ¿no? Como nos decía uno de los trolls de rechazo en Twitter, sin antes cuidar el agua. Y por otro lado, tampoco alcanza solo con el agua, ¿no? Entonces, parte de lo que yo quería presentarles era un poco la realidad que estamos viviendo en Chile. Esa imagen está tomada en la laguna de Aculeo hace algunas semanas, casi a esta altura casi un año atrás. Nos costó un montón cuadrar las fotos, pero son fotos que tomamos de Flickr. La foto que está cargada es una foto de Flickr y nos costó un montón. Flickr tenía el número
tenía el lugar de la coordenada precisa desde donde se tomó, y nos costó un montón lograr que la foto cuadrara. Esa es una foto real, eso no está photoshopeado, ¿sí? En 10 años, esa laguna se secó al nivel que ustedes están mirando. Y se secó fundamentalmente por dos razones. Por cambio climático, por así decirlo, por efectos climáticos, porque ya no llueve, y se secó también porque hay sobreconsumo hídrico. Y entonces no hay, ustedes lo pueden ver, llega a reflejarse la luz del sol sobre la tierra. Es una situación gravísima. Pero cuando hablamos de agua, ¿de qué en realidad estamos hablando? Esa pregunta que está planteada ahí, ¿no?, con una ballena tratando de entender la Constitución de Jaime Guzmán, a mí me parece que resume bastante bien el problema, ¿no? Esta es la pregunta de siempre, ¿no? El proceso constitucional que hemos iniciado no inició en el estallido social, lleva una buena cantidad de años, ¿no?, ocurriendo, desde Marca tu Voto, desde las iniciativas originales, desde los varios Marca tu Votos antes del 2013, varias cosas han venido pasando en torno a una crítica constitucional más profunda. Pero aparentemente este proceso social ha estado marcado por las demandas de las personas. Pero no es lo único de lo cual hay que preocuparse, ¿no? El 33% de los grandes cetáceos del planeta utiliza los mares patagónicos, particularmente los mares interiores de Magallanes. La gente en general no lo sabe, pero el 50% de la línea de costa de este país está concentrada en Magallanes. Si uno arruga Chile desde Arica hasta Aysén, ¿no?, lo arruga, esa es la línea de costa que hay en Magallanes, por la cantidad de senos, estuarios, entradas de río en la región de Magallanes, que por lo demás es gigantesca. Es una región que tiene una tasa de recambio 5 veces menor, por ejemplo, que el mar interior de Chiloé, y que hoy está vista como el lugar en donde podría generarse una nueva oportunidad para la salmonicultura en Chile, ¿no? Hace unos días atrás circuló la noticia de una nueva planta de procesamiento. Ahora, las ballenas utilizan las costas del mundo como su hábitat, ¿no? No reconocen barrio las ballenas, utilizan todo el planeta. Y por lo tanto, la forma en la que nosotros cuidamos, no sé si ustedes lo saben, pero Chile es santuario ballenero. Está prohibido cazar, molestar, comer, incluso estudiar cetáceos sin un permiso adecuado, ¿no? Y está completamente prohibido tocar la vida de los cetáceos. Y sin embargo, podemos aportarle químicos, antibióticos, estiércol, salmones muertos, degradación de sus océanos, acidificación de los estuarios, basura con las jaulas de los salmones que hacen básicamente insostenible. Por lo tanto, en estricto rigor, las ballenas van a estar directamente afectadas por el tipo de relación que queramos establecer con nuestro territorio. Lo mismo los pumas, las araucarias, los robles, los monitos del monte, los zorritos cumpeos, cosas que van a necesitar una nueva constitución también, ¿no? Por lo tanto, ¿tiene sentido hacerse una pregunta más allá de lo social por la cuestión medioambiental? Y yo creo que sí, porque las ballenas no van a ir a votar, y sin embargo tienen probablemente mucho que decir. Los pingüinos que están viendo qué hacemos con Mina Dominga están muy interesados, los pingüinos de Humboldt, en eso, pero pareciera broma, ¿no? Como estamos, ¿por qué hablar de animales en la Constitución? Bueno, tiene todo el sentido del mundo preguntarle a los cóndores qué opinan de nuestra Constitución y de nuestra relación con el hábitat, ¿no? Por eso quiero partir primero con una reflexión en términos de aquello que nos habla del hábitat que estamos construyendo y la relación con el hábitat, ¿no? Y uno, digamos, ok, está bien, las ballenas existen y hay un montón de agua para las ballenas, ¿no? Y el problema de las ballenas es que las cazamos, y en Chile ya eso no es legal. Y el segundo problema, uno podría decir, bueno, sí, se están acidificando los océanos, eso hace que haya menos disponibilidad de alimento para las ballenas. ¿Qué tendría que decir una ballena sobre la privatización de los ríos? ¿No? Resulta que pasa una cuestión bien interesante. No sé si ustedes han escuchado a su excelencia el presidente de la República decir, él y varios gerentes más, señalar que el agua de los ríos se pierde en el mar. ¿Lo han escuchado decir eso? ¿O a alguien lo han escuchado? ¿Sí? El agua de los ríos se pierde en el mar, ¿no? Es una concepción bastante extraña que tienen, yo supongo, además, gente que se considera como una especie como de interventor de la naturaleza, ¿no? Como yo estoy para grandes cosas, entonces tengo que hacer obras hidráulicas, represas, cosas grandes, ¿no? Y bueno, está esta idea de que la naturaleza está mal diseñada, ¿no?
y que tiene canaletas, ¿no?, que nosotros conocemos como ríos, pero canaletas por las cuales la naturaleza, de manera muy responsable, sobre todo considerando que hay un cambio climático muy terrible, que, por Dios, ¿no?, y que pierde agua en el mar. Ahora, el problema es que los ríos tienen múltiples funciones, ¿no? Justamente, para enviarle un diploma a José. O más bien como para becarlo en un curso de quinto básico sobre el ciclo del agua. Pero bueno, yo creo que el problema aquí tiene una dimensión bien especial. Resulta que muchas de las cosas que hacen los ríos, además de permitir que haya agua superficial, humedad y muchas cosas más, permiten una cuestión bien específica, y es que los sedimentos de los ríos van generando evacuación de minerales en los deltas. Y esos minerales resultan fundamentales para que la biodiversidad marina en las costas se reproduzca. No, los peces no tienen huevecillos en el océano, ¿no? Requieren muchas veces condiciones especiales y particularmente superficies en las cuales colocar sus huevecillos. Lo mismo pasa con la biodiversidad de la cual se sostiene la base de la cadena alimenticia en los océanos y por lo tanto depende fundamentalmente la producción de alimentos para cetáceos. Dicho en simple, si represamos los ríos, las ballenas son víctimas. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, chuta, parece que está todo conectado, ¿no? Parece que estamos como bien atrás, porque por un lado tenemos gente que dice que hay que proteger a las ballenas. El presidente Piñera no estaría de acuerdo con matar ballenas, pero está de acuerdo con cortarles la alimentación, porque no entiende el problema, ¿no? Y entonces uno dice, entonces parece que Greenpeace salva ballenas. ¿Por qué está metido en este tema político del agua? Bueno, porque estamos salvando ballenas todavía. Porque resulta que las ballenas también necesitan ríos, porque la naturaleza es una sola, es un solo ecosistema, es un solo equilibrio. Entonces, no es un tema menor este que les estábamos planteando, ¿no? No solo el agua de los ríos no se pierde en el mar, es parte del ciclo del agua, ese que nos enseñaban en quinto básico y que pareciera ser que en algún momento de la formación de Master in Business and Administration se les olvida, ¿no? No quiero detenerme demasiado. Esta presentación es una reversión, ¿no? Le agregué un par de piezas, pero en términos específicos la participación es fundamental y por lo mismo es tan importante que nosotros en la lógica de participación no perdamos de vista la protección medioambiental en su conjunto. Yo revisé la lista, ustedes tuvieron la gentileza de mandarme y creo que hay gente que va a explicar mucho mejor que yo cuestiones sociales que se vinculan sobre el agua. Yo por eso quiero insistir en que necesitamos también pensar una constitución para los pumas, para las ballenas, para los monitos del monte, ¿no?, para los hongos. Necesitamos también entender que esos también son sujetos de derecho, que los ríos de hecho deberían ser un sujeto de derecho. Y la participación es una herramienta fundamental, ¿no? El proceso constituyente ustedes ya lo conocen, ¿no? Viene un trabajo que va a durar un buen rato, ¿no? Desde junio del 2000, desde junio del... Perdón, el plebiscito de entrada ocurre el 25 de octubre, la elección es el 11 de abril y luego viene el trabajo propiamente tal de los constituyentes. En agosto del 2022 vamos a tener un plebiscito ratificatorio, lo que significa que queda un largo rato. Y esto abre también una pregunta un poquito más específica sobre... ¿nos da el tiempo para esperar tanto tiempo para poder empezar a garantizar el tema constitucional del agua y los derechos de agua? ¿Y solo alcanza con la Constitución? Una Constitución, los trolls nos han empezado a convencer en Internet, ¿no? Los dicen, el rechazo nos dice, una Constitución no va a hacer llover. Es probable, pero puede hacer que la poca agua que caiga no haga que estos tipos corran en círculo tratando de apropiársela, ¿no? El agua apenas toca la tierra en Chile tiene dueño. Entonces, bueno, ¿cómo corregimos eso en el camino? ¿Alcanza con una constitución? La verdad es que no alcanza con una constitución. Sin ese paso no se puede avanzar, pero no alcanza con una constitución. No es ese el problema, ¿no? Entonces yo entiendo que ustedes me invitaron a hablar de temas constitucionales. Yo quisiera hablar de pumas, de ballenas y de procesos históricos más profundos, ¿no? Por supuesto que habrá que probar apruebo y seguramente habrá que votar por los mejores posibles, ¿no? Que nosotros pensamos personalmente que la Convención Constitucional es una buena idea. De las dos opciones, la mejor. ¿Por qué es importante una nueva Constitución para Chile, ¿no? Primero porque estamos viviendo en un proceso de estallido social
cuyo foco central es la injusticia y la corrección de las desigualdades. Y la Constitución es una garantía de desigualdad, es una garantía de abuso y es una condena en términos climáticos. No hay que ser un genio, y no estoy haciendo una aseveración respecto de la poca conciencia ambiental de Jaime Guzmán y los ilustres abogados que redactaron la Constitución. Nadie se habría imaginado el nivel de embarrada que íbamos a tener el año 80 respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Incluso en el libro de Tania Tamayo, El negocio del agua, cuentan una anécdota muy interesante. El entonces dictador general Pinochet, sentado junto con los abogados constitucionales, les preguntan y les dice, ¿no? Están las actas, dice Tania Tamayo en su investigación periodística sobre el negocio del agua. Pinochet pregunta, estaba Merino al lado, y le dice, pero el agua va a ser privada, va a tener dueño. Sí, mi general. Pero va a tener dueño, eso significa que no va a ser de nosotros, va a ser de ellos. Sí, mi general, pero no se preocupe, el mercado funciona, estoy simplificando, ¿no? Ah, dice Pinochet. Bueno, pero ¿y si no llueve? Entonces, dice, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Un dictador bruto como él se da cuenta del problema, ¿sí? O sea, probablemente Pinochet hoy día también votaría a prueba, desde el punto de vista climático, ¿no? No quiero con esto blanquear su nombre, lo que quiero decir es que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que una constitución que está obsoleta deja de tener sentido, ¿no? Y que el agua tenga dueño genera un problema gravísimo. Entonces, estallido social. ¿Por qué ocurre el estallido social? Porque hay desigualdad. Y si no ocurrió por eso, y ocurrió porque había un grupo qué sé yo, de comandos de algún grupo anarquista, de todas maneras, Chile lo interpretó como un problema de desigualdad. Por lo tanto, el problema central es la desigualdad. Y eso, evidentemente, requiere una corrección. Y la Constitución fue redactada, además, que es lo que dice la lámina que estoy mostrando, en un contexto de imposición por la fuerza. Por lo tanto, sería buena idea, ustedes van a tener a Baradit, que es su tesis principal, sería buena idea tener una Constitución redactada en democracia, ¿no? Sería lindo. Como cambiar la historia en ese sentido. Y ponernos de acuerdo. ¿Y qué mejor que ponernos de acuerdo sobre algo sobre lo que todas las encuestas dicen que estamos más o menos de acuerdo, que es el cuidado de la naturaleza? Entonces, saltémonos un poquito estas láminas, ¿no? Porque la verdad no dicen demasiado. Vamos a colocar, ¿por qué es necesario un nuevo texto constitucional y no basta con su modificación? Y la redacción de esto, que se los pedimos a nuestros equipos de asesores de abogados, es muy interesante. La Constitución del 80 está fuertemente influenciada por la ideología económica, por la lectura de la actual Constitución. Se desprende una serie de menciones e interpretaciones que han permitido la formación de territorios devastados ambientalmente, restricciones que no deberían permear en el discurso hacia una nueva Constitución. Dicho en simple, por ejemplo, el derecho a desarrollar actividades económicas, la libertad económica, y el derecho de propiedad. Dicho en sencillo, algo que más o menos todos entendemos, es más valioso el derecho de propiedad que el derecho a la vida. De hecho, en la Constitución. Y la falta de contrapesos permite que tengamos un artículo muy claro que dice, tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y sin embargo tenemos que ir a Chuncay. Y entonces, ¿cómo pasó eso, no? Aquí no se respeta la Constitución. No, se respeta. Lo que pasa es que te tienes que fijar en la segunda parte. Libre de contaminación. Ok, ¿y dónde dice que es libre de contaminación? Bueno, mira, te explico. Codelco redacta las reglas. ¿Cómo Codelco redacta las reglas? Sí, bueno, te explico. Codelco no permite que el Congreso sesione para que tener normas de calidad del aire que permitan que esa situación sea efectivamente nominada como contaminación. Ajá. O sea, yo puedo tener una constitución que tiene letra muerta. Sí. Ajá. Ok. O sea, no alcanza solo con la constitución. Y bueno, depende, porque estoy haciendo la mímica de la conversación con los abogados cuando yo empecé a entender sobre estos temas hace varios años atrás, ¿no? Ok. Por lo tanto, si la constitución dijera algo más lindo, ¿no? Si dijera, tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, como dice Ezio Costa, ¿no? Director de FIMA. Ah, mira. Sano es distinto, ¿no? Nos podría... Ok, pero ¿qué pasa si es Mañalich el que define lo que es ser sano, ¿no? Y terminamos todos enfermos igual. Bueno, ¿no? Entonces no alcanza solo con la Constitución, pero la Constitución evidentemente ayuda, abre puertas o cierra puertas.
otras. Y en este caso la cierra porque consagra sobre todas las cosas un derecho, de la lectura de la Constitución se desprenden ciertas cuestiones vinculadas a las libertades económicas y fundamentalmente a la propiedad. En el agua. El régimen constitucional básicamente propietariza la gestión del agua, ¿no? Hace que la propiedad del agua caiga en manos de privados. De hecho, en simple, el Código de Agua, la Constitución dice, las aguas son bien nacional de uso público, sometidos a una legislación que establecerá derechos, y esos derechos serán susceptibles de ser entregadas con título de propiedad. Ajá. O sea, el agua es bien nacional de uso público. O sea, es de todos, sí. Ajá. Pero los derechos de agua son privados. Sí. Significa que tienen dueño. Sí. O sea, los litros por segundo tienen dueño, lo que quiere decir que el agua que se mueve tiene dueño. Sí. Ajá. Fantástico. Porque el título de propiedad es sobre el agua en movimiento. Son litros por segundo que pasan por un perfil en el físico, digamos, ¿no? Por un plano físico. Ajá. Perfecto. Y eso significa entonces que los glaciares que se están moviendo todo el tiempo son susceptibles de concesión. Y la verdad es que sí, porque los glaciares se están moviendo. Las únicas excepciones son las que están protegidas por ley, que son lagos, lagunas y represas, ¿no? Ok, por tanto yo podría ser dueño de un glaciar, ¿sí? Y ahí empiezan los problemas. Y entonces yo puedo ser dueño de un río. Puedo constituir derechos de propiedad, derechos de aprovechamiento sobre un río, como podría constituirlo sobre un glaciar. Y si me puedo apropiar completamente de ese río, entonces hay un problema. Porque entonces los arbolitos y la gente que vive debajo de eso, los animalitos que dependen de esa agua y todos los ecosistemas que dependen de esa agua, tienen menos derecho por la Constitución que el propietario de esas aguas. Y entonces la Constitución es parte del problema. Y se jode a las ballenas. Y a las personas, ¿no? Por lo tanto, se constituyen derechos de aprovechamiento. Pero como nos conviene desde el punto de vista de nuestro modelo extractivo, que haya la sensación de abundancia y que venga para acá y traiga la inversión, porque nosotros somos un país subdesarrollado, pobre y humilde, que la única alternativa que tiene es ofrecer sus recursos naturales para que usted venga y los transforme en cosas más elaboradas, venga y nosotros le damos toda la libertad. ¿Quiere derechos de agua? Sí, tenemos chingo de derechos de agua, tome, ahí tienen unos pocos para que usted tenga, ¿no? Y entonces resulta que tenemos las cuencas sobreentregadas 2 o 3 veces. Pero no tenemos un sistema centralizado de unificación de derechos de agua. Eso quiere decir que buena parte de los derechos de agua, es cierto, están constituidos por la Dirección General de Agua y hay un catastro nacional de aguas, que más o menos cubre el 56-60% de los derechos de agua del país. El resto están en los conservadores de bienes raíces, en los tribunales y repartidos por muchas partes. Y ahí es donde empieza el problema. Porque entonces resulta que primero el agua está propietarizada y en segundo lugar además no tenemos clara cuánta agua hay entregada. Pero sí podemos saber cuánta agua hay real. Y ahí es donde empieza el problema. Ese es el lío con el agua. ¿Qué pasa en términos sociales? ¿Dónde estamos hoy día? Este estudio lo hizo la Fundación Amulén, yo se los recomiendo leer, se llama Pobres de Agua, y establece, este gráfico es brutal, ¿no? 238 comunas son carentes de agua, 241 comunas con pobreza multidimensional, de esas 194 son pobres y sin agua. O sea, los que no tienen agua en Chile son pobres. Y los que son pobres no tienen agua. No es muy difícil entenderlo. Si el agua es un negocio, el que no tiene recursos no participa del negocio, ¿no? Por lo tanto, la pobreza ya todos tenemos plasma, todos tenemos un smartphone, ¿no? ¿Se acuerdan de Faúndes cuando tenía smartphone y te sacaban los teléfonos celulares? Bueno, todos tenemos plasma, ¿no? Pero con el 10% más todavía. Ahora, la pregunta de fondo es, pero ¿participo yo del modelo de producción de este país o simplemente es una especie como de empresa del país en donde algunos nomás tienen derecho? Y ahí es donde empieza a profundizarse el problema. Y entonces la falta de agua en realidad perpetúa la miseria. Excluye, de hecho. Y por lo tanto empieza a ser menos relevante el ingreso autónomo y empieza a ser más relevante la capacidad de consumo hídrico de una persona, de una familia, ¿no? En la vieja distinción, ¿somos pobres porque tenemos menos ingresos?
estamos empezando a ser más pobres porque tenemos peor aire, vivimos más cerca de basurales, tenemos más consecuencias dramáticas en nuestro medio ambiente. Nuestros derechos están mediados inmediatamente por la cuestión medioambiental. Y eso es algo que está cambiando en términos de concepción global, en todo el planeta. Estamos llegando a los límites del planeta en términos de cuánto es capaz de aguantar el planeta, y por lo tanto es razonable que todos nosotros estemos sufriendo las consecuencias. Y las sufrimos. Chile está tremendamente afectado, prácticamente ya no llueve. Ok, pero la sanitaria, que son las empresas que cubren el territorio urbano, tienen más o menos asegurado el negocio, ¿no? Lo hacen a veces bien, a veces más o menos, a veces pésimo. En general, más o menos va pésimo, ¿no? Osorno es lo peor, Aguas Andinas en Santiago lo hace pésimo, ¿no? Especula con nuestros derechos de agua y se los trafica a Egener con esta cuestión. Podríamos hablar un día entero sobre Aguas Andinas. Quiero contarles sobre el otro modelo del agua, el modelo de los APR. Quizás algunos de ustedes conozcan, pero no es una realidad muy conocida. Los APR son las asociaciones de agua potable rural, que son las que son cooperativas de personas autoorganizadas que básicamente tienen algún sistema que purifica, almacena y distribuye el agua a los distintos arranques de cada una de los clientes, de las familias que atienden. Fíjense que la friolera del año 2017 nos decía, el censo nos decía que 1.787.000 personas dependen de un sistema cooperativo. No de la sanitaria, no de un negocio privado. Porque aquí es donde empieza parte del problema, parte de la solución. Tenemos sistemas no privados de gestión de agua. Pero no es verdad que la única alternativa sea la privatización absoluta de todo el negocio. ¿Dónde están? ¿No? Son todos los puntitos que ustedes están mirando, ¿no? Están fundamentalmente concentrados. Y ustedes han visto que, lo decía Roberto al principio, hay un sector importante de la población que ha sufrido cortes durante el último periodo, ¿no? Nosotros hemos dicho son 350.000 personas que sufrieron cortes. ¿Dónde están? Fundamentalmente concentradas en las regiones de mayor densidad poblacional y especialmente en la cuenca de Petorca-Laligüe. ¿Por qué tienen corte? Y la cuestión es muy sencilla. Porque el agua está en napas subterráneas cada vez más profundas. Ya ni siquiera corre por arriba. Ya no está en las napas subterráneas a 50 metros. Está a 100 metros de profundidad. Y perforar a 100 metros de profundidad no es barato. Las asociaciones de agua potable rural no tienen recursos para perforar a esa, ¿no? Como sí lo tiene Jorge Schmidt y su negocio de las paltas. Como sí lo tiene Anglo American. Como sí lo tienen otras empresas, ¿no? Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Subsidiar a los aguas potables rurales para que perforen más abajo? Yo diría, no lo sé. Yo creo que lo que hay que hacer es reasignar derechos de agua, ¿no? Porque lo que está pasando es que en ciertos momentos del año, cuando no llueve, que es más o menos de enero a diciembre en Chile, hay cada vez menos agua. Y entonces no llega la pajita del tubito del APR a chupar agua, ¿no? Y además, por supuesto, son sistemas más pobres, que tienen fallas estructurales, fallas mecánicas, y no hay una ley que los regule, ¿no? La Naro nos dice, yo tengo agua por cooperativa y te venden acciones. Claro, tú puedes ser parte del asunto. Hay distintos tipos, ¿no? Y entonces, ese es el sistema de agua potable rural. Y las napas no son ilimitadas, justamente, Nico. ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento informales de agua, según el censo, ¿no? Esto también lo saqué de la Fundación Amulia. El 25% en este país lo toma de río, el 58% lo toma de pozos, por lo tanto la mantención de las napas subterráneas resulta fundamental. Son pozos que se recargan, la tierra es un sistema, es un circuito, no es que haya un bolsón de agua, una especie como de quiste en la tierra, ¿no? Y el 15% lo recibe de camiones aljibe. El mismo ministro nos dijo, son más de 400.000 familias, el ministro de Agricultura, que alcanzaría, por supuesto, sus propios derechos de agua, los de él como particular, alcanza para darle agua a todas esas personas, pero bueno, un detalle eso. ¿Cuánto nos hemos gastado en camiones aljibe durante el último tiempo? ¿No? Y nos hemos gastado 150.000 millones de pesos en los últimos 5 años, nos decía Mullen el año pasado, el equivalente a 9 hospitales de mediana complejidad. Ese es el cálculo. Solo en distribución de camiones aljibe. Y mientras menos agua haya, más grave se pone. Y estamos repartiendo 50 litros. No quiero entrar en detalles. ¿Cuántos serán 50 litros, no? Bueno,
Para que se hagan una idea. Una persona como nosotros que está conectada, no quiero decir todos, pero los que estamos en Santiago, en promedio, las empresas sanitarias nos han dicho que cada uno de nosotros consume 172 litros per cápita al día. Si lo prorrateamos por las distintas actividades de una persona, esto era previo a la pandemia, por supuesto, lavándose las manos, saquen la cuenta, son como 30 litros de agua más al día. Porque cada lavado de manos es 1 litro y hay que lavarse las manos frecuentemente, y supongamos que eso es cada media hora, y supongamos que hay que lavarse las manos unas 10 veces al día, y bueno, son 10 litros, 20 veces, 20 litros, 30 veces, 30 litros. Ok, pero quedémonos con los 172. Si yo gasto 172 litros según mis actividades y las coloco en un calendario de mis actividades que consumen agua durante el día, incluyendo ir al baño, tomar agua, preparar la comida, etc., a cualquier persona en Santiago se le acabarían a las 7:40 de la mañana, porque ducharse gasta cerca de 90 100 litros. Si te duchas 4 a 5 minutos, te duchas más, gastas mucho más. Lo que significa que en términos generales vivir con 50 litros significa que tú te levantas, te lavas los dientes, tomas un poquito de agua, tiras la cadena, partes la ducha y se te acabó. Y el resto del día, brecha hídrica. Te quedaste sin agua. Esa es la realidad, esa es la diferencia de la brecha. Y eso es todos los días de tu vida. Quedas debiendo agua si te terminas de duchar. Lo que significa un problemón, porque eso quiere decir que entonces esas personas que necesitan agua para vivir son un excelente negocio para venderles agua. Si nosotros pagamos en Santiago alrededor de 0,32 pesos por litro, en sectores rurales en general cuesta 8 pesos por litro, ¿no? Pero puede llegar a costar 150 según la Fundación Amulen. En resumen, es el equivalente a comprar el agua al mismo precio en el que la compramos en bidones en Santiago. ¿Ustedes se imaginan vivir todos los días pagando un bidón de agua? Sobre todo si son pobres, pequeños agricultores que crían animales y que dependen del cultivo de la tierra. Si eso no es un sistema, un modo de exterminio, no sé qué es, ¿no? Esa situación es la que estamos viviendo hoy en Chile en miles de lugares. ¿Cuál es la percepción respecto del gobierno? Esta es una encuesta que hicimos durante el último periodo, ¿no? Proveer de agua a los chilenos es una prioridad, 92%. Enfrentar la pandemia con agua, 92%. La falta de agua es terrible, 90%. El rol de los gobernantes debe ser asegurar que el agua esté disponible en una pandemia, 91%. La última, ¿los planes para paliar la falta de agua en Chile han sido suficientes? No. O sea, lo sabemos. Lo tenemos completamente claro. Y es una de las razones por las cuales el gobierno está tan mal evaluado. Porque no aumentaron la cantidad de agua y no desarrollaron un plan hídrico. Y eso es justamente lo que planteaba Roberto. Esa es nuestra campaña Suelta el Agua. La campaña Suelta el Agua es presidente Piñera, suelta el agua, porque hay gente que necesita lavarse las manos. Hay gente que necesita agua para vivir. Y estamos en una pandemia. Por lo tanto, lavarse las manos, que es tu propia recomendación, es urgente. Hay que liberar esa agua y dejar que fluya. Hay que tener un plan nacional que permita que el agua, que es vida y que es salud en esta pandemia, fluya. Y eso va a seguir pasando. Y no lo aumentaron. No hubo una sola medida. Y la razón que nos dieron fue terrible. Porque estamos acostumbrados a la emergencia, porque se normalizó que el Ministerio del Interior tenga una glosa presupuestaria para distribuir agua con camiones aljibe. Se normalizó, se volvió el cotidiano. No fue la ONEMI, no es la Oficina Nacional de Emergencia la que está viendo este tema, es un departamento del Ministerio del Interior. Ni siquiera de Obras Públicas, ni siquiera de Salud. Es un funcionario del Ministerio del Interior el que decide esta cuestión, ¿no? Es una situación de normalización absoluta. Y ese es el gran riesgo de este proceso, que esta situación que les estoy contando, que por todos los lados es un circuito, un verdadero hoyo negro de desigualdad, se finalmente termine pasando colada y se nos olvide, ¿no? Afortunadamente las encuestas están demostrando que a las personas esto no se les olvida y que más aún a las mujeres les importa mucho más, tienen una posición más crítica y que además, mientras más bajo es el rango de ingreso, más probable es que conozca mucho más de esta situación porque tenga familiares en el campo, creo yo, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de aprovechamiento de agua? En los años 89, 99, el gran negocio fue entregar derechos de aprovechamiento superficial, pero la constitución de derechos de napas subterráneas cada vez es mayor. De hecho, hoy en día es más el derecho de agua que se constituye sobre napas subterráneas que el de agua superficial. Permítanme leerles este informe. Ustedes me cortan si es que me estoy alargando demasiado.
Este informe se liberó en enero de este año, está en la página web del MOB. Miren lo que dice. O sea, lo que dice en el tercer párrafo, pero el segundo párrafo. Este progresivo aumento de los bombeos en la Ligua, ¿no? Porque es la paradoja, ¿por qué hay cada vez en Petorca y la Ligua más cultivos si ya no hay río? ¿De a dónde diablos ven el agua? ¿No? La respuesta es napas subterráneas. Se han infiltrado las napas muchísimo y seguimos bombeando agua. Las recargas han aumentado durante este tiempo. Y puede sonar paradójico, es decir, ¿por qué se recargan más los acuíferos si hay menos agua? ¿No? Esto puede sonar paradójico si se tiene en mente los efectos climáticos del calentamiento global. No obstante, este incremento no se debe a un aumento de las precipitaciones, que no ha ocurrido, sino a una concatenación de efectos. El aumento de la explotación ha deprimido los niveles freáticos, generando espacio para admitir recarga. De esta forma, una mayor proporción de la recarga potencial, que no tenía cabida en el estado de equilibrio sin extracciones, actualmente logra infiltrar hacia las zonas deprimidas de los acuíferos. ¿Se entendió? Lo que dice. ¿Y entonces por qué desaparecieron los ríos? Porque estamos chupando el agua de abajo. Lo que significa que la parte superior de la cuenca se está comportando, dicho en psicólogo simple como yo, como esponja. O sea, el río chupa desde arriba. ¿Qué opinarán los pajaritos de esto? Los arbolitos y el bosque nativo. ¿No? Entonces, y lo dice acá, ¿no? O sea, eso es el informe del MOP, no se me ocurrió a mí, ¿no? Vamos viendo. ¿Qué pasa a Cuenca Baja? Este es el embalse de los Aromos. En Chile hay 3 embalses de abastecimiento de agua potable. Están los 3 bajísimos. Las lluvias ayudaron un poquito, pero la verdad no se va a notar demasiado. Este es el embalse de los Aromos del año 2012, ¿no? Perdón, 2018. ¿no? Embalse de los Aromos, que alimenta a Valparaíso, Viña, Limache, un par de lugares más. El año 2018. El año 2019. El año 2020. Antes de que empezara la pandemia. ¿Ya? ¿Cómo se ve? Así se ve. Llegar al lugar en donde está el agua se vuelve un verdadero problema porque el fango no te permite llegar. Está tan seco que se ve, esa foto está tomada ahí, en ese lugar. ¿No? Está así de seco, está partida la tierra, el barro de la parte de abajo. Pero fíjense cómo aumentaron también fíjense en la foto, ¿no? Cómo aumentaron los pequeños embalses, ¿no? Como la gente se empezó como a preparar para el problema, ¿no? Se empezó como a guardar el agua en su espacio, ¿no? Preparándose para la crisis. Mientras más escasa se vuelve el agua, más rentable es el negocio de acumularla y especular con ella. Más rentable sería entonces que la Cámara Chilena de la Construcción, campeona para ofrecer proyectos constructivos, ofrezca el negocio de construir canaletas hídricas, ¿no? Esto que se llama carretera hídrica, una especie como de Rappi del agua, ¿no? Un Uber del agua, que te lo va a dejar a la puerta de tu casa. Si ellos tienen el cemento, ustedes tienen el agua, y bueno, la gente tiene sed, vendámosla, ¿no? Ese es el negocio de la carretera hídrica. El melón. Ustedes saben, ya les conté el caso de Petorca, ¿no? Vamos a seguir hablando de la quinta región. El Melón es una comuna, está en la comuna de Nogales, que queda a 200 kilómetros de Santiago, saliendo por la ruta 5 norte al norte, evidentemente. Quizás se recuerdan porque tiene un muro gigantesco de un tranque de relave que se puede ver acá, ¿no? El Melón es una comunidad que después del estallido social, en noviembre, tomó la decisión de levantarse y tomarse un pozo de agua. ¿Por qué? ¿No? Se tomaron el pozo de agua por una razón muy sencilla. Hay una minera, que es Anglo American, la misma que es responsable de destruir los glaciares en los bronces, pero que en este caso lo que está haciendo es instalarse en el borde de un bosque lluvioso. Yo no sé si ustedes lo logran ver, pero ven esa cosa color calipso, ese es el tranque de relave. ¿Bien? En la parte de abajo se ve un poco no sé si la resolución de la pantalla lo permite, pero se puede ver un poco el pueblo del Melón, ¿no? Si se dan cuenta, hacia la izquierda de la lámina van a ver que las montañas tienen como un forado, un sacado. Esa es la mina El Soldado. Está en altura. Ahora, la realidad es que es la cordillera de la costa, entonces permítanme explicarles un poquito. Los ríos que pasan por la cordillera de la costa caen dentro de la operación minera y por lo tanto, pum, para adentro. No hay tanta información transparente. La minera por ahí se abastece de agua. Pero no alcanza para todas sus operaciones, menos todavía si tiene el plan de crecer.
plan de cierre en algunos años más, pero quieren crecer para terminar de sacar ahí las últimas piedritas que ponen. Para eso necesitan chupar agua de las napas subterráneas, que están cada vez más profundas, porque esto está a medio camino en la cuenca de la Concagua. Chupan agüita y entonces se secan los pocitos de los que depende la comunidad. Por lo tanto, tomarse un pozo es una cuestión de vida o muerte. La buena noticia es que esta comunidad decidió hacerlo, decidió levantarse y tomarse el Pozo 9, ¿no? El movimiento se llama Pozo 9, de hecho, en el Melón. Entonces es una situación muy interesante, porque esa situación está empezando a ocurrir en distintos lugares del país, ¿no? Hay cada vez más defensores del agua, ¿no? Partimos hace algunos años, todo el mundo conoció el caso de Rodrigo Mundaca, perseguido por denunciar el robo de agua de Perelloma, pero ahora son muchos más, estamos repletos. Y eso es una buena noticia, porque mientras cambiamos la Constitución, hay cada vez más personas disponibles para trabajar intentando corregir esto. Ese es el Pozo 9. Ahí está la bomba, ¿la ven? Pero ahora le construyeron ese verdadero cerco ese especie como de muro Berlín, le pusieron. Esa es la foto de dron del Pozo 9 ahora, ¿no? Fíjese cómo lo tiene. Tiene patrullaje policial, además, ¿no? Esa bomba tiene patrullaje policial, ¿no? Infraestructura crítica. Para que ustedes vean cómo están. Permítanme usar esta foto para mostrarles un detalle que no es menor. Yo sé que me estoy extendiendo, pero me parece súper interesante poder contar la historia completa. ¿Se fijan que el color del topecito de los arbolitos está medio amarillento? No sé si logran verlo. Bueno, yo no sé si esa foto será precisa o no, pero las copas de los árboles están un poquito más secas. Y es razonable que así sea. El bosque nativo está muy afectado después de tantos años de falta de lluvia. Si el bosque nativo está afectado y los árboles se adaptan a la sequía, por así decirlo, ahorran agua, ¿no? Tienen mecanismos adaptativos para poder hacerlo y el bosque nativo opera de esa manera, eso significa que los árboles no se han logrado recuperar con las poquitas lluvias que cayeron en junio. Reconozcamos que cuando lleguemos a fin de año y descubramos que septiembre, octubre, noviembre y diciembre no llovió, vamos a llegar a la conclusión de que este fue un año seco y que una golondrina no hace verano, nunca sé si es primavera o verano, ¿no? Y que por lo tanto en términos prácticos la sequía sigue. Y que en términos concretos todos los estudios ya demuestran que seguimos 30% abajo respecto de las precipitaciones de un año normal. ¿Mm? Y entonces hay un problema, porque mientras las copas de los árboles se están secando, el pastito está verdecito. Pero en enero no va a estar verdecito, va a estar cafecito. ¿Vamos sumando? ¿Se entiende? Lo que significa que es material de combustión. Por lo tanto, una lluvia, una poquita lluvia, puede ser incluso, no quiero con esto decir que no quiero que llueva, puede ser incluso más complicado. Porque si la sequía es tan grave, puede producir efectos que pueden agravar la combustión, ¿no? En el caso de producirse. Y eso es complicadito, porque significa entonces que el deterioro, porque la naturaleza es un equilibrio, es lo que está pasando en el Amazonas. El bosque lluvioso no se quema si no está bien protegido, pero si le vamos talando, lo vamos secando, lo vamos interviniendo, los flujos de agua los tapamos con carretera, vamos sacándole biodiversidad, vamos haciendo que se pierdan las especies que ayudan a que se mantengan los equilibrios, entonces efectivamente termina quemándose. Y ahora yo me pregunto cuánto América Latina nos estará aportando en términos de emisiones por material particulado. Se estaba quemando hasta hace poco los humedales en Argentina, se estaba quemando el delta del Paraná, se está quemando parte del Amazonas, en la zona del Mato Grosso, ¿no? Claro, lo que dice Naro, lo que pasó hace 3 años. Esta cae un poco de cajón, ¿no? Quiero mostrarles un par de cosas. Por supuesto, nuestra propuesta es una constitución ecológica que tenga perspectiva de género, como visión de los pueblos originarios, respeto por los derechos humanos. Pero quisiera mostrarles, para terminar, nuestra petición, ¿no? La primera petición que estamos teniendo como norte en este tema respecto de la Constitución es, porque en el camino lo que quiero decir es hay que luchar por el agua, tenemos que lograr, esto va mucho más allá de la Constitución, hay que lograr que el movimiento social en Chile incorpore la demanda para que el agua esté garantizada para las personas y para el cuidado del medio ambiente en todas las presentaciones. Necesitamos que Lucho Mesina, que todo el mundo adopte esta perspectiva. El agua como derecho. Y es un derecho que afecta a las ballenas. Y en esto somos hermanos porque nos morimos los dos al mismo tiempo. Quizás nosotros un poquito después, ¿no?
porque tenemos agua embotellada y las ballenas no saben tomar agua de botella. Pero salvo por esa diferencia, ¿no? De hecho, ojalá que no, porque la ballena les termina lidiando con las botellas plásticas, salvo por ese detalle, es muy importante. 5 demandas. Acceso seguro, constante y suficiente al agua. Que el agua sea un derecho consagrado y priorizado en la Constitución General de la República y las leyes, así como la disponibilidad hídrica para el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, consagrando la función del agua como un bien común trascendental para la salud, el cuidado de la naturaleza y la vida digna. Número 2. Fin al negocio especulativo de las aguas. ¿Por qué? Porque si yo puedo negociar con algo que es tan básico como el agua y entonces los privados regulan un elemento que es fundamental para cualquier actividad económica de humanos, entonces puedo terminar finalmente reemplazando incluso las funciones de gobernanza sobre un territorio, ¿no? Votemos. Hagamos una asamblea. Votemos. Yo voto que no. 10 personas votan que sí, pero yo soy dueño del agua, así que se las voy a cortar. No se sostiene una democracia así. De que está garantizada por ley. Pero si yo puedo especular con las aguas, genera un problema. Porque si efectivamente el agua es para aquel que pueda pagarla, ¿qué posibilidades tiene la pequeña agricultura de convertirse en una alternativa competitiva contra los grandes agronegocios? Y esa agricultura es la que más cuida la tierra, la que mejor alimentos de mejor calidad y más diversos puede producir, y sobre todo, y lo más importante, la que da empleo en los campos. Y entonces cuando resulta que discutimos sobre el negocio especulativo de las aguas, necesitamos entender que esta cuestión es fundamental. 3. Plan Nacional de Emergencia en la Pandemia, porque no se nos va a olvidar, ¿no? Esto no es para la Constitución, eso ahora hay que pedirlo, ¿no? No puede ser que haya gente sin agua, no necesito explicarlo, ¿no? No, punto, ¿no? Agua ahora, loco, ¿no? Suéltala, ¿no? Aunque sea en aljibe, pero suéltala, ¿no? Ok. Volvemos a la Constitución. Protección de las fuentes naturales de agua. Los glaciares, los humedales de montaña, los salarios. Ustedes no sé si sabían, ¿no? Porque los glaciares, ya lo hemos explicado miles de veces, digamos, dinamitar un glaciar es una muy mala idea, ¿no? Que era lo que quería hacer Barrick, la verdad no tiene mucho sentido, no tiene mucha ciencia, no hay que ser un genio, es increíble que hayan glaciólogos con títulos que creen que los glaciares son recursos naturales. Entonces, los glaciares son glaciares. Podríamos hablar otra hora completa, pero hablemos de los humedales. No sé si se acuerdan que hace algunos años hubo un desastre en Magallanes, que consistió en que hubo un episodio de marea roja que terminó liquidando un montón de salmones. ¿Se acuerdan en Chiloé? Una cuestión bien grave, ¿no? Y terminaron tirando esos salmones en la costa de Chiloé y eso nosotros dijimos, esto es tirarle pero más leña al fuego, empeoraron la situación, terminaron liquidando los océanos de Chiloé y dijeron, no, no es lo mismo, fue mera casualidad, mera coincidencia, y como la ciencia no es retroactiva, ninguno de los dos pudo saber realmente quién tenía la razón. Nosotros lo que dijimos es una estupidez lo que hicieron, no lo deberían haber hecho, no midieron las consecuencias y eso en sí mismo es ilegal, para ser bien preciso con lo que dijimos, y lo que ellos dijeron fue, yo sí medí las consecuencias, sí lo hice, y además, entre paréntesis, deja de joder Matías y Greenpeace, porque no teníamos otra opción. Era tanta la basura salmonera. Entonces bueno, pero espérate, aquí pasa algo, ¿no? Los salmones parece que están tan grandes que como que no hay manera de controlarlo. Y eso efectivamente es lo que ha venido pasando. Ok, fantástico. Muy bien. Eso es lo que está pasando en Chiloé. Y cuando el mar se murió y no hubo pesca y no había que vivir, ¿qué hicieron los chilotes? Lo que siempre han hecho cada vez que hay marea roja. Vuelven al interior de la isla, a la agricultura, para darse cuenta que ya no llovía y que se está exportando pomponal. El pomponal es el humedal chilote, es el glaciar chilote. Pero es tierra, no es tierra de cultivo propiamente tal, es tierra de menor capacidad productiva. Y si es una tierra de menor capacidad productiva, entonces como que no tiene valor, a pesar de que cumple una función ecosistémica fundamental. Y ya que no adivinan dónde se están instalando los molinos eólicos de energía limpia, en Chiloé. En ese mismo lugar. Porque al no tener ordenamiento territorial y al no proteger los pomponales,
es tierra de menor valor y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo construir torres. ¿Cuáles? Las más grandes del mundo, 120 metros desde el suelo hasta la última de las aspas. Fantástico, ¿no? Tremendas cosas. Pero ¿de qué tamaño es el hoyo que tengo que hacer para colocar el cemento para que esa cuestión sea firme? Gigantesco. Y para hacer ese hoyo necesito drenar la tierra, necesito que esté sequita. Y entonces jodió al pomponal. Pero si jodió el pomponal, entonces jodió todo el ecosistema a los alrededores. Proteger las fuentes de agua es fundamental para preservar nuestros modos de vida, porque es la única manera de que en este país, cuya principal impacto por afectaciones climáticas, para ser más resiliente, es la falta de precipitaciones, la protección de fuentes naturales de agua es el mejor negocio que podemos hacer. Que Juan Sutil vaya a vender su carretera hídrica después de proteger los benditos glaciares. La creación de plantas de desalinización tampoco es una solución, porque la desalinización devuelve esa sal al mar, la acidifica y por lo tanto desertifica la costa. ¿Sí? Entonces, la alternativa es optimizar el uso de agua, utilizar las fuentes grises, las aguas grises y especialmente proteger las fuentes de agua. Esos son los 5 temas: acceso seguro, fin al negocio especulativo, plan nacional, fiscalización, perdón, me salté esta, y la final es fiscalización y control sobre las aguas. Tenemos que tener un sistema ordenado de asignación de derechos y tenemos que poder rectificar la asignación de derechos de agua para proteger nuestros ecosistemas y que finalmente son nuestro hábitat. Y eso también incluye, por tanto, una correcta fiscalización de las empresas sanitarias, del rol de las empresas sanitarias y la nivelación para arriba de los sistemas de agua potable rural que hoy día no cuentan con. Además, en la Constitución habría que revisar cómo nos hacemos más resilientes al cambio climático, qué deberes tenemos sobre el medio ambiente, cómo protegemos ecosistemas representativos de los cuales Chile es guardián, ¿no? Los bosques de la Patagonia, los parques nacionales. ¿Qué reconocimiento le vamos a dar a la naturaleza, ¿no? Las araucarias son sujetos de derecho. ¿Quién podría negarse a eso? Salvo alguien que tenga interés económico. Criterios para la evaluación ambiental. ¿Cómo vamos a evaluar ambientalmente las cosas, no? ¿Cómo limitamos los incentivos perversos del sistema? ¿Cómo evitamos que se produzca un negocio con nuestros recursos naturales en la medida en que Chile se ha vuelto un país afectado por el cambio climático? ¿Qué pasa con los tratados de libre comercio? Y esa es una pregunta que deberían hacerle a Hassan. ¿Qué pasa si se aprueba el TPP y entonces si Chile protege sus aguas, nos puede demandar una empresa internacional? ¿Tenemos que indemnizarla? ¿No? ¿Qué pasa con los pasivos ambientales? ¿Qué hacemos con los relaves? ¿No? ¿Qué hacemos con los tratados internacionales? ¿Vamos a permitir que se desafecten los parques nacionales o los vamos a dejar protegidos a firme y que no se puedan tocar, como debiera ser? Porque pues, son parques nacionales, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia ambiental, los derechos humanos, los criterios de protección de los pueblos originarios, ¿no? Los yaganes y los cahuéscar hoy en día están peleándole duro a la expansión salmonera en Magallanes. Son probablemente la última línea de defensa de ese lugar y por eso que hemos estado trabajando también con ellos. ¿Y qué pasa con el derecho a la protesta pacífica, con el acceso a la información, con la defensa de la gente que protege el medio ambiente, ¿no? Son cosas que hay que pensar en la Constitución. Eso, compañero. Esa era la presentación que les había preparado. Gracias por permitirme pasarla completa. Y quiero aclarar desde ya que no voy a la Constitución, no voy a ir de candidato y la razón es muy simple. Necesitamos gente que se quede en la calle peleando. Yo creo que hay que votar por dirigentes ambientales, por líderes comunitarios. Y por lo mismo tengo la sensación de que es preferible que gente como yo no vaya, pero además desde Greenpeace nuestro trabajo va a ser asegurar, no sé si ustedes saben que la misión de Greenpeace es forzar los cambios, no dice hacer lobby, pedir por favor, dice forzar los cambios, ¿no? Generar las condiciones para que lo urgente se vuelva posible. Y por lo tanto, yo estoy muy contento en ese trabajo y creo que solo se puede honrar desde una posición independiente y la única alternativa de ser independiente en este proceso es desde afuera. Para que los de adentro hagan la pega. Puedan hacerlo. Eso. Muchas gracias, Matías. Creo que ha sido una explicación maciza, profunda, intensa, que no hace más que reafirmar que vivimos en un país bastante anormal en muchas situaciones. En el tema del agua, tal vez sea la más anormal de todas, porque según uno se informa, al parecer somos el único país del planeta que vive esta locura con respecto al tema del agua.
Vamos a entrar a una serie de preguntas que tiene nuestro público fiel que viajó a YouTube para poder seguir viéndonos. Pero antes de quisiera hacer una pregunta, Matías, cuando hablas del negocio especulativo del agua, uno por defecto debiera entender que hay otro tipo de negocio. O sea, el agua finalmente va a seguir siendo un negocio no especulativo. ¿Cómo ve Greenpeace el tema del agua en el futuro? ¿Cómo debiera ser el tratamiento del tema del agua en el futuro? ¿O cómo lo hacen países más avanzados que nosotros? O sea, países más normales nomás, digamos, ¿no? Claro, que haya que preguntar eso, ¿no? A ver, parte, cuando yo digo negocio especulativo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que finalmente no hay regulación de precios, ¿no? Un poco lo mismo que pasa con el precio de la tierra, ¿no? Chile tiene unos niveles de segregación más brutales en términos del precio del suelo, porque no está regulado, no hay un marco regulatorio, yo puedo cobrar lo que quiera, ¿no? Y eso es lo que en buena medida explica por qué cuando llegaron los ricos a Huachuraba los pobres se tuvieron que ir, porque el precio del suelo se hizo impagable, ¿no? Eso es lo que explica por qué Chile y las ciudades de Chile son tan segregadas, ¿no? Cuando no hay regulación alguna, se vuelve una locura. Yo no, en estricto rigor, no es mi función, y desde Greenpeace, este es un tema y yo en esto estoy de acuerdo, nosotros no somos los que venimos a dar soluciones. Para eso hay expertos, hay científicos, digamos. Yo no sé cómo se arregla el problema del cambio climático, ¿no? Lo que quiero decir es que seguir quemando combustibles fósiles es una estupidez. Hay gente que lo sabe. Podría dar algunas ideas y ya lleva un tiempo y seguramente no estarán tan equivocadas las mías. Yo creo que hay expertos en relación a eso. El problema preciso en relación a este tema, en relación al agua, es que se puede especular con ella y que por lo tanto hoy en día la gente que hoy día cultiva paltas va a llegar un minuto en donde va a hacer competir, ¿qué es más rentable? ¿Alimentar de agua a la gente, darle agua para beber a la gente o seguir regando el palto? ¿No? Y eso no está bien. Eso no puede seguir pasando, ¿no? No es posible, creo yo personalmente, la recuperación de todas las aguas, porque eso solo se podría hacer o a través de una revolución muy profunda y no la veo posible, o derechamente a través de la expropiación de derechos de agua, y eso implica una transacción económica, y eso es carísimo, eso no se puede hacer con derechos de agua que regalamos. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es regular la disponibilidad de derechos sobre esas aguas y en algunos casos seguramente vamos a tener que expropiar también para empezar a rectificar la situación. El problema del negocio especulativo es que no tiene límite, ¿no? Es que es pura especulación, es crecimiento por crecimiento, es inflar el precio porque sí, ¿no? Y en Chile, en realidad, más que empresariado, tenemos muy especuladores muchas veces. Minería es muy claro eso. Parte del problema que tenemos. Ok. María, tengo preguntas de la reunión y preguntas de gente de YouTube. Tal vez de Sandra Madariaga, que hace unos comentarios y también te hace una consulta. Dentro de los comentarios, te tengo, parece que una no muy buena noticia, porque quiere que vaya a la... No se puede. Y yo creo que hace una encuesta aquí va a ser mayoritaria, porque... No se puede. Está decidido que no. No, pero hay gente muy buena que va a ir, dirigentes comunitarios que van a ir. Pregunta Sandra, si podría explicarnos por qué Chile no aceptó el acuerdo de Escazú. No puedo. No puedo, no es explicable. No es absolutamente inexplicable. El ministro además salió con esa tontería, Alamán salió con esa tontería de decir que estaban estudiando, así que carajo. El acuerdo de Escazú es muy sencillo, yo los invito a leerlo, googleen acuerdo de Escazú. Lo que dice el acuerdo de Escazú es que nivela un poquito las reglas del juego en materia de lo que se llama acceso a la justicia, es decir, la posibilidad de poder defender lo que uno le importa en materia ambiental, protege a los activistas ambientales, pero fundamentalmente permite mejores condiciones de equilibrio en términos de acceso a la información ambiental. Y eso supone en la práctica, como decía, ¿no? Creo que era Bernardo Larraín el otro día, decía,
Chile tiene un problema con la permisología, ¿no? Inventaron esto, creativos estos tipos, inventaron una palabra que es la permisología, ¿no? Todo hay que pedir permiso. Así como, como cuando uno jugaba cuando niño, decía, todo es cancha, ¿no? El árbitro es cancha, bueno. Todo es para saquear. Entonces, esta lógica de la permisología, que en países desarrollados se conoce como democracia ambiental, y de lo que se trata justamente es de poder acceder a esa información. Y por lo tanto, Chile, primero, no cumple con las condiciones del Tratado de Escazú, y el mejor argumento es una foto de Quintero Puchuncaví, ni siquiera hay que escribirla. Y yo tengo la sensación de que lo que están haciendo es poner, como decía Florcita Motúa, en un altar el billete, ¿no? Y esa es la razón de fondo. El gobierno tiene más intereses en potenciar la economía y el dinero que cuidar el medio ambiente. Esa sería mi explicación, la más honesta. Ahora, no creo que el ministro lo vaya a decir, ¿no? Pero uno que no es tonto, digamos. María Pamela Guerrero está siempre en nuestra reunión en YouTube. Te quiere preguntar ¿en qué estado está la ley de glaciares? Viva. A ver, han habido, si mal no recuerdo, 8 proyectos de ley de glaciares, ¿no? Yo redacté junto con Daniel Melo hace algunos años el último, que presentamos por la Cámara de Diputados. Ese proyecto finalmente fue presentado en los últimos días de Piñera 1 y fue tramitado por Bachelet en su primer año de gobierno. Pero las presiones del Consejo Minero, y lamentablemente la presidenta Bachelet recibió donaciones de muchos de esos sectores y su conglomerado, digamos, no es que tenga precisamente convicciones ambientales. Hay que recordar que la última termoeléctrica de Campiche en Quintero Puchuncaví se aprobó en el gobierno de Michelle Bachelet número 1, los últimos días, y que eso ha condenado a la gente de Quintero Puchuncaví. No, la presidenta Bachelet, que hoy día está a cargo de los derechos humanos en Naciones Unidas, no tiene particularmente un expediente muy limpio en materia de cuestiones ambientales. Para que no digan que solo le pego Piñera. Ley pareja no. La ley de glaciares fue pisoteada por el gobierno de Michelle Bachelet, con puño y letra de la presidenta, reemplazando el texto de la ley. Entonces nosotros escribimos un proyecto de ley que decía, Daniel Melo en realidad lo presentó los diputados, pero el proyecto de ley decía, todos los glaciares deben quedar protegidos de cualquier actividad que los destruya, todo aquello que conserva un glaciar debe quedar protegido y deben detenerse las actividades que los están destruyendo en este momento. Y además es responsabilidad del Estado garantizar todo eso, lo que nosotros llamamos en su momento Ley 5 estrellas en materia glaciar. Y lo reemplazaron por un texto que decía, mira, donde dice todos los glaciares protegidos, digamos algunos, y siempre y cuando no afecten intereses privados, y cuando hayan intereses privados, y cuando no, también pueden ir a la justicia, y por lo tanto, la verdad, en realidad no hay ningún glaciar protegido, y todo se resuelve en tribunales, ¿no? Lo que para todas las partes, para el Consejo Minero y para nosotros, era demencial, porque hay 24.000 glaciares y no vamos a tener 24.000 juicios. ¿De qué se va a hacer una ley, ¿no? Vamos a proteger a todas las mujeres, salvo cuando el hombre quiera defenderse en tribunales. ¿Y qué pasó con la violencia intrafamiliar ahí, no? Entonces, la situación es un poquito desigual y bastante absurda, no tuvo valentía y finalmente el Consejo Minero logró trancar, a través de la acción de Joaquín Villarino, logró trancar esa tramitación de glaciares. Sin embargo, el proyecto vuelve a aparecer el tema de glaciares y mientras tanto se cancelan las operaciones, por lo menos temporalmente, de Barrick, se suspendió las operaciones en Pascualama, se logró atajar durante una buena cantidad de años la ampliación de la Andina 244, que ahora sigue de otra lógica. Tiene miles de problemas, hemos logrado ralentizar la ejecución de Alto Maipo, Los Bronces está con bastantes problemas, Vizcachita está perdiendo terreno también, que es otro proyecto minero que destruye glaciares, no se lograron hacer Alumisa y otros proyectos más también con impacto en zona periglaciar en la Patagonia. O sea, hemos logrado dar una buena batalla a pesar de que la ley no esté. ¿Y la ley dónde está? Bueno, en estos días discutiéndose en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Muchas gracias, Matías. Claudia González nos pregunta, o te pregunta en realidad, te pregunta, supongo que habla del agua potable de consumo humano. Dice, ¿para cuánto tiempo tenemos agua disponible en
Santiago, considerando que, cierto, se acerca cada año más a la zona central. ¿Hay estimaciones, hay estudios que... Mira, yo empecé a trabajar en temática de agua propiamente tal en enero de este año, en diciembre, enero de este año. Decidimos, o sea, no sé si se acuerdan que tuvimos la COP el año pasado, entonces estábamos fundamentalmente concentrados en cuestiones vinculadas a contaminación. Yo no soy ni de cerca el experto principal de Greenpeace en estos temas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me sorprendió fue la misma pregunta, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo tenemos agua? Por ahí, el interino de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el mes de febrero de este año, si mal no recuerdo, se lanzó la friolera de que nos queda agua para 2 años más en Santiago, ¿no? Estaba de interino, yo creo que no lo van a volver a poner de interino después de esa tallita que se mandó. Pero me pareció un gesto de honestidad impresionante. Ahora, la respuesta del gobierno cuando denunciamos la situación de los aromos fue: perforemos más abajo, ¿no? Entonces, ¿se entiende un poco el problema? O sea, yo pensaba que el problema era decir, bueno, se está acabando el agua y podemos, perdón que el nivel de ingenuidad con el que lo estoy planteando, probablemente un ingeniero hidráulico me miraría y diría, por Dios, estos son los costos de tener un psicólogo a cargo de estos temas. Probablemente. Yo no lo había pensado, pero es perverso el sistema. La lógica es decir, si se acaba el agua de arriba, explotamos napas subterráneas, ¿no? Y por lo tanto seguimos bombeando de los sectores cercanos a La Pintana y esos lugares en donde hay bombas que pueden chupar agua desde las napas subterráneas. Por lo tanto, si bien la principal reserva de agua de Santiago es el embalse El Yeso y estaba en menos de un 40% de su capacidad antes de que iniciaran las precipitaciones, que afortunadamente llovió bastante y que halló bastante nieve, es decir, todavía estamos viendo los efectos de los deshielo sobre la zona del embalse El Yeso en términos concretos, no sabemos bien cuánta agua hay acumulada todavía o cuánta agua va a haber de aquí a diciembre. Vamos a tener una proyección mucho más clara en diciembre. Cualquiera fuera el caso, estamos usando más agua de la que tenemos. Hay muchas fuentes de agua digamos, hay mucha demanda hídrica, mucha más que el agua que tenemos disponible. Y adicionalmente está esta otra cuestión perversa, y es que estamos dispuestos a sacar agua desde el centro de la Tierra, drenándola desde nuestras reservas, ¿no? Entonces ahí uno dice, tarde o temprano, cuando lleguemos al día final, vamos a tener problemas. Pero en realidad lo que dice no es que se acaba el agua, ¿eh? Lo que dijo el director del interino del Superintendente de Servicios Sanitarios fue: empiezan los recortes de agua, ¿no? Hay racionamiento. Eso fue lo que dijo. Matías, vamos a darle ahora el paso a que la gente que está en la reunión pueda hacerte consultas directas. Tengo a José Vega, en primer lugar. José, ¿estás por ahí? Para que actives tu micrófono. José. A ver si no está. Pero yo había anotado la pregunta de José. José, quería preguntar si es posible implementar sistemas de reciclaje y reutilización de aguas consumidas en las casas. ¿Existen estudios? Sí, se puede. Se puede, y se puede incluso de maneras bastante artesanales. Es perfectamente posible. No soy yo el principal experto, pero es perfectamente posible. Se puede hacer también en las comunidades, en conjunto de viviendas. Eso se puede hacer, pero requiere, claro, presupuesto, inversión en infraestructura, digamos, y sobre todo cambios de hábitos. De hecho, yo los invito a leerse las publicaciones de escenarios hídricos, ¿no? Que es una iniciativa de varias empresas financiadas por conglomerados económicos importantes, pero que suele hacer estudios bastante serios. Y en esta materia ellos tienen una comparativa respecto de las soluciones en materia hídrica, ¿no? De cuáles son las que son más baratas, más rápidas y generan menos impactos sociales y ambientales, ¿no? Y la mejor solución es el reciclaje de aguas grises y la optimización de técnicas de riego, ¿no? Parte del problema de que las aguas estén entregadas, básicamente, que haya tanta defensa del uso del agua por parte de privados, dicho en simple, que un palto tenga más derechos que una persona, genera justamente un sistema en donde el agua no hay incentivo alguno para ahorrarla, ¿no? Salvo ahora la sequía, ¿no? Y por lo tanto, históricamente no hemos modificado nuestra agricultura para optimizar el uso de agua. Pero más importante que eso, el reciclaje de aguas grises y otro tipo de
y la protección, por supuesto, de fuentes naturales de agua, como decía, son las medidas más efectivas y más rápidas en términos de corregir la desigualdad del problema, no la desalinización. La desalinización puede ser una solución, es finalmente el paracaídas, ¿no? El extintor de esta situación, si ustedes lo quieren. Seguramente así va a ser, pero no es la solución. La solución es cuidar el agua que tenemos y reprocesar el agua en la medida que podamos, hacer de eso un negocio real. Y de la misma manera en que la basura no puede ser un negocio, tiene que ser un negocio de reciclaje, ¿no? O la no generación de residuos. Pero... Gracias, Matías. Tenemos ahora a Naro, que quiere hacerte una consulta. Hola, Matías. ¿Me escuchas? Hola. Oye, Nehuen y protección. Muchas gracias. Para ti, de verdad. Mira, en la Constitución van a estar consignados los derechos, ¿verdad? En las leyes, la implementación. Y en el cumplimiento, esa es la gran duda. Me gustaría saber qué opinas de la creación de un tribunal ambiental. Bueno, ya existen 3. Y es una buena idea que yo tengo la sensación de que es digamos, que han tenido funcionamientos desiguales, ¿no? Y no han estado lamentablemente exentos de escándalos incluso entre los propios colegas que los conformen. Hemos tenido jueces además que han sido candidatos a senadores y que no se olvidaron de eso mientras eran jueces. En el caso del norte ha sido muy claro. Sin embargo, es útil tener tribunales ambientales. Lo que yo creo que falta es una defensoría del medio ambiente, ¿no? Una defensoría ambiental que permita, faltan tantas defensorías en Chile y es tan bueno que tengamos una defensora de la niñez, que de hecho está más bien de defensora ambiental en Quintero Puchuncaví, ¿no? Y Petorca también, fue ella la que ganó el juicio que permite aumentar de 50 a 100 litros la cantidad de agua. Nosotros, a Modatima y al INDH, nos dejaron en el camino intencionalmente. Yo claro que creo que es necesaria el equilibrio, ¿no? Y por lo mismo es tan mala señal que no hayamos suscrito el acuerdo del CASU, ¿no? Que fortalece la institucionalidad ambiental de la cual habla la ministra. Es una buena idea la creación de tribunales ambientales, es una buena idea la creación de servicios de biodiversidad, es una buena idea el fortalecimiento de la institucionalidad, sobre todo en un país cuya economía depende de vender agua y exportar piedras. La fruta, el vino, no es otra cosa que agua procesada. Por lo tanto, sin lugar a dudas, yo tengo la sensación de que hay un avance en ese sentido, pero aún insuficiente. Nos queda todavía el equilibrio de poder, ¿no? La brecha de poder entre una comunidad afectada. Solo cuando hablamos de humanos, porque ¿para qué hablar de las araucarias? Pero cuando hablamos de humanos, ¿no? Es tan necesario equilibrar esa brecha de poder, hacer que puedan repartirse los beneficios y no liquidar el país mientras se producen negocios. Yo siempre pienso, pero esta es una reflexión ya más personal, ¿no? Mucho de lo que hoy día nos enorgullece como negocio seguramente en un milenio más va a ser considerado delito, ¿no? Yo no sé, sinceramente, no sé, el discurso además ha ido cambiando, ¿no? La pandemia probablemente lo puso en suspenso durante un rato, porque nadie quiere que perdamos el empleo y la seguridad del empleo, pero ¿en serio el discurso del empleo permite seguir sosteniendo las termoeléctricas en Quintero Puchuncaví, en el país que tiene la radiación solar más importante del mundo, seguir subsidiando, haciéndonos los pelotudos con las emisiones de todos los días de la contaminación ambiental que producen esas termoeléctricas en el aire, en la tierra, en el mar, liquidando los huevecillos de los peces, liquidando el trabajo de los pescadores artesanales, contaminando las napas subterráneas con ceniza, llenando los pulmones de los niños con material particulado y dióxido de azufre, generando contaminación en los ríos y en los estuarios, con la fundición, ese trencito que trae material concentrado de cobre que cada cierto tiempo se cae en el río Colorado y en el río Blanco, llenando ese río de material particulado y sobre todo de metales pesados. ¿Y dónde está la multa por todo eso? ¿Dónde está la incorporación en el negocio, ¿no? Si era libre mercado esta cuestión. ¿En serio? ¿No están subsidiados? En el país que tiene mayor radiación solar, con un gobierno que dijo que esto duraba hasta el 2040, ¿y de verdad creen que están emprendiendo? O sea, hay que tener patitas, ¿no?
Digamos, eso en ninguna parte del mundo es un negocio. Ese es el negocio más subsidiado del mundo. Es más riesgoso. Esto lo decíamos en Quintero Puchuncaví el día del... Hay más fiscalización a la fonda que a las operaciones en Quintero Puchuncaví. Es más riesgoso ponerse con un kiosco a vender revistas que ponerse con una termoeléctrica en Quintero Puchuncaví. Mucho más seguro el negocio, si total yo no pago por todas las consecuencias ambientales, ¿no? Entonces, en términos prácticos, tenemos un empresariado en materia de muchos de los rubros, no en todos, pero en muchos de los rubros, que está tremendamente subsidiado por prebendas ambientales, que se significan. Mira, por eso se llaman zonas de sacrificio. La zona de sacrificio no es otra cosa que decir, usted destruya nada más, y tiene ahí un poquito de mano de obra, y si los contamina nos hacemos todos los locos, y le llamamos entre todos y decimos que esto es un negocio, cuando sabemos que no es un negocio. Sabemos que si mañana obligamos al país a incorporar las consecuencias ambientales de la generación por carbón, mañana nuestros techos tienen un subsidio para poder colocar paneles solares. Matías, para hacer justicia contigo también, con el tiempo, son las 9:38. Nos quedan unas preguntas. ¿Podemos Por supuesto. para suplir ahí el percance que tuvimos? Por supuesto. Muchas gracias. Nicolás Salaquet. Bueno, Ale, hola Matías, muchas gracias por tu presentación, por estar acá respondiendo respuestas. Muy importante en estos momentos cómo está el mundo entero y este país particularmente. Al parecer hay muchas personas a las que se les ha olvidado que somos animales y que somos parte de la naturaleza. Hay una distorsión impresionante en la mente de muchas personas. Y el nivel de negación también con sus acciones y con todo lo que pueden hacer con respecto al futuro y al presente es sorprendente. Hay algunos estudios que hablan de que, por ejemplo, las personas al ser mandadas disminuyen su culpabilidad, disminuyen su conciencia con las circunstancias. Es verdad. La pregunta va un poco asociada a lo que tengo entendido que es Greenpeace, que es parte en protección y parte en visibilizar y tratar de educar a las personas en general, incluyéndolo a la humanidad. En tu experiencia, ¿cómo podríamos convencer a esos mandos medios? Porque el gran problema es la corporatividad, que al final hay un mega ente que ya ni siquiera son personas, es una propiedad emergente distorsionada que manipula a todos sus mandos intermedios y así un mando intermedio pueda tener conciencia ecológica, se siente mandado y cagó, y en muchos ámbitos así, en un gobierno, analizándolo como una corporación, también se puede, y todas las decisiones que se toman. ¿Cómo vamos a esas personas? ¿Cómo logramos convencer a las personas que parecen negacionistas en este momento, que tienen ventajas bajas, que no tienen realmente ventajas muy amplias con respecto al daño que generan, no así como los líderes de las corporaciones, y que pueden, y necesitamos esa masa para que generen mejores diseños ambientales, mejores, y se preocupen de los ciclos en algún minuto, que los ciclos son lo fundamental que tenemos que proteger? Gracias, Nicolás, por tu pregunta. La verdad, yo soy psicólogo y además soy hijo de un psicólogo social en Chile que me enseñó sobre estos temas, ¿no? No sé si ustedes conocen el experimento de obediencia de Stanley Milgram, ¿no? Ese experimento que seguramente mucha gente debe haber escuchado, ¿no? Un tipo con bata le pide a un miembro del experimento que manipule una máquina para hacerle un test a una persona que está en otra habitación que le va a dar descargas eléctricas, ¿no? Y se le da descargas eléctricas a la persona dependiendo, entonces mientras más se equivoca, más aumenta el voltaje, ¿no? Lo terrible es que la mayoría de las personas, el 80-90% de la gente que participó, si puedo estar equivocado en las cifras, pero termina aumentando, siguiendo la instrucción del encargado del experimento, termina aumentando el voltaje a tal punto que termina dándole un paro a la persona, ¿no? No varían los resultados de manera significativa incluso si lo estoy mirando. Es decir, bajo el argumento de le estoy enseñando y estoy evaluando el aprendizaje, haciéndole preguntas cada vez más difíciles, y con una persona que, por supuesto, no le estaban dando choque eléctrico, era un actor la persona, no fingiendo lo que estaba ocurriendo, ¿no? De hecho, es uno de los experimentos que terminó elaborando la necesidad de tener
criterios éticos, ¿no? Porque estabais torturando a alguien en la práctica. La gran mayoría de la gente mataba a la gente. Y lo que sí probó ser un antecedente muy importante es la bata, ¿no? La sensación de que el que me está dando la instrucción es una autoridad, ¿no? Me está mandando, me está diciendo, estoy siguiendo instrucciones de alguien que tiene sentido. 80% de la gente. Y uno dice, wow, ¿no? La raza humana, qué terrible, ¿no? Cualquiera de nosotros podría ser. Es un experimento que se hace además en los 70 para terminar de procesar esto que pasó en Alemania, ¿no? El holocausto. ¿Cómo puede ser que gente que era vecina de un día para otro decidió que su vecino era alguien a quien podíamos meter a un horno, ¿no? A una cámara de gas? ¿Cómo pasó eso? ¿Cuál era el problema de esa sociedad, ¿no? O el problema que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué la gente vota por Bolsonaro? ¿Por qué la gente vota por gente como Trump? ¿No? ¿Dónde está el gen de la maldad? ¿No? Y la verdad, ese gen de la maldad no es otra cosa que la obediencia. Y entonces uno puede mirar el dato y decir al revés, ¿no? ¿Qué pasa con el 20% que dijo no? ¿Cómo ese 20% se transforma en la mayoría? Y la respuesta nuestra apuesta como organización está en el nombre. Se llama Greenpeace. Y la parte de la paz es la más importante, ¿no? En la parte de la paz está el problema respecto de tomar partido, de activamente, nosotros siempre lo decimos, hay que ser muy valientes para ser pacífico, ¿no? Los cambios hay que conseguirlos por paz, no tirando piedras, no haciendo cosas, no destruyendo. Y en esto nosotros tenemos una posición radical, ¿no? No respondemos con agresión, usamos el humor, usamos la persuasión, porque mi problema no es con el que me está agrediendo, ese está siguiendo instrucciones. Mi problema es con todos aquellos que están mirando impávidos sin hacer nada. El problema en esta elección no es la gente que vota rechazo. Tendrán sus razones y algunos de ellos muy adentro, muy profundas. Mucho miedo, muchas concepciones sobre que van a venir los comeguagua y va a quedar el embarrada y la hoja en blanco y que la Constitución la tiene escrita Maduro en el cajón de su gozo y la va a faxear a Chile. Todos la van a tener reproducida y nos va a llegar una especie como de USB mental que nos van a enchufar y todos vamos a terminar felices. Esa gente está muy convencida. Si el problema no es eso. El problema es la gente que todavía no decide. Son los indiferentes. Todos nosotros estamos convencidos de que el agua tiene que ser un derecho. Bueno, los que hubo. ¿Cuánta gente está dispuesta a decir que eso tiene que ocurrir? Dicho en simple. ¿Estamos de acuerdo con quemar Araucaria? No. ¿Son comidas las ballenas? Porque las comíamos, nuestros abuelos todos comían ballenas, ¿no? Pero nosotros, ¿las ballenas son comida? No, ¿cómo se te ocurre? Ok, cuando nosotros éramos chicos, yo ya tengo 40, y algunos de ustedes claramente tienen más edad que yo. ¿Se le puede pegar a un niño para educarlo? Cuando nosotros éramos chicos, sí. Y ahora ya no. Ahora es delito, ¿no? Ok, ¿se le puede pagar menos a una mujer? ¿No? ¿Están seguros? ¿Se puede incendiar el bosque de patagónico para generar cultivo? ¿No? ¿Se pueden comer los perros? ¿Y las vacas? ¿No? ¿Ustedes saben por qué los japoneses, perdón, esto me estoy yendo en divagación, ¿ustedes saben por qué opinan los japoneses de todos nosotros? Los japoneses dicen, miren, ustedes comen vaca y no ballena. ¿Y por qué, weón? ¿No? Si el problema de los japoneses no es que no valoren las ballenas, el problema es que dicen que nosotros somos unos hipócritas. Y si uno lo piensa, ¿no? Entonces, en términos bien concretos, ¿no? De lo que se trata es de hacer eco en esas otras personas, es de romper el círculo de la indiferencia. Nuestro trabajo no necesariamente es convencer a Anglo American que deje de contaminar o a Piñera que aprenda de ecología. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es enseñarle a la gente que los vota, que los elige, que los legitima, que eso está mal, ¿no? Nuestro problema no es pedirle por favor a los gerentes que paguen un sueldo equivalente a las mujeres. Nuestro problema es que la sociedad entera considera inaceptable pagar un sueldo distinto. Es inaceptable que no exista la violencia de género, inaceptable que las ballenas sufran las consecuencias de que nosotros tengamos represados los ríos. En el minuto en el que nosotros dejamos de aceptar eso como una verdad, cambia. Nuestro problema es con la indiferencia. Y nuestra buena noticia es que hay un 20% de la gente que no electrocuta al vecino, ni siquiera si el tipo que te está diciendo tiene un estetoscopio y un delantal. Nuestro trabajo es construir sobre ese 20% un 51%.
y esto es muy importante, porque después hay que volver a unificar. ¿Vieron la película de Clint Eastwood sobre Mandela, no? Creo que se llama Mandela, ¿no? ¿Sí? Cuando había que, el equipo de fútbol, había que juntar a los negros con los blancos después del apartheid. Porque cuando uno construye países, construye naciones, tiene que volver a convivir. Y si uno entra en la lógica del derrotado, y esto es Gandhi puro, ¿no? Thoreau puro, ¿no? Un Luther King puro, el derrotado no va a entrar igual a la cancha. Yo no necesito derrotar a Anglo American. Yo necesito que Anglo American genere un negocio, por así decirlo. ¿Sí? Perdón que los utilice como ejemplo. Que no implique destruir la tierra, que no requiera saquearle los pulmones a la gente, dejarla sin agua. Yo no estoy en contra de los negocios, lo que estoy en contra es de la cosa que hacen, que no es un negocio, ¿no? De lo que se trata es de nivelar para arriba. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando en términos generales, ¿no? Yo no estoy en contra de que todos vendamos, qué sé yo, que pueda haber una actividad económica que genere ventaja. Lo que no estoy de acuerdo es que sea tremendamente desigual, genere acumulación, no se traduzca en beneficios sociales, produzca una cantidad de contaminación abrumadora y más encima contamine a la gente. Los niños en Quintero Puchuncaví, siempre lo digo, la revista de pediatría es muy clara. El diámetro craneal de los niños que conviven con centrales termoeléctricas en la primera infancia y durante su periodo de gestación es más reducido. El diámetro craneal. Eso no puede ser un negocio, como. Eso no habría que pillarlo, ¿no? Gracias, Matías. Tenemos a Cristian Díaz. Hola, Matías. Hola. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a los que siguieron la charla desde YouTube por el percance que tuvimos. Bueno, decirte que tu presentación ha sido espectacular por lo contundente y por esa generación de conciencia que estás tratando de traspasar y que es un poco lo que estamos haciendo como movimiento. Remecer la conciencia para poder tratar de lograr un mejor país para todos. Estoy preocupado, sí. Días atrás nos enteramos de que Rodrigo Mundaca va a la pelea por la gobernación de Valparaíso. Hoy día teníamos esperanza de escuchar a un Matías que puede ir a la constituyente. Y mi pregunta va en realidad hacia eso, que me parece perfecto porque cada uno sabe desde la vereda donde mejor puede luchar. Como Greenpeace o como con alguna otra asociación, ¿se están juntando, están viendo para tratar de posicionar a alguien en la constituyente? Por un asunto de independencia, lo primero es que yo no voy a hacer comentarios sobre la posición de Rodrigo, porque no voy a hacer comentarios sobre ninguno de los candidatos, pero solo quiero decir, yo dije antes que yo no iba, ¿eh? Yo me enteré igual que ustedes. Todo lo que voy a decir al respecto. Ahora, en términos concretos, por supuesto que van a ir movimientos sociales, y etcétera, y sabemos que la posición de ir a la constituyente siendo independiente es muy difícil y necesitamos que esas personas vayan. Por lo tanto, ¿quién sería uno para juzgar? Si el problema está en que no hagan alianzas con, abre comillas, los mismos de siempre. Y bueno, ¿no? Pero bueno, igual va a ser una constitución escrita en democracia, ¿no? Pero sabemos que viene. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, no hay que trabajar en Greenpeace, estamos todos en el mismo carro, sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, en términos bien específicos, sí, nos estamos juntando con todo el mundo, ¿sí? Hay algunos que nos reciben más, otros que nos reciben menos, pero estamos preparando los materiales y vamos a trabajar sin hacer diferencias, digamos. Yo no veo razón alguna por la cual la gente en la UDI no pueda renunciar a sus ríos. Y sumarse al movimiento del futuro. Yo tengo la sensación de que es probable que no ocurra, pero bueno, nunca se pierde la fe en la raza humana. ¿No? Tiene sentido seguir, por supuesto, de manera transversal presionando, ¿no? Y siempre será útil establecer conflictos de interés y, bueno, uno podría suponer que quizás en la constituyente sería una buena idea que alguien que es dueño de ríos no discuta el código de agua, ¿no? Como pasa con el ministro de Agricultura que tiene unos poquitos 320 litros por segundo, ¿no? Es poco, ¿no? Como si ustedes les llegaran, saquen la cuenta, cada bidón de esos de agua de las oficinas tiene 25 litros, 20 litros, perdón, ¿no? O sea, le llegan como un camión por segundo.
¿Ah? Y esos son los que declaró, porque la familia tiene 30.000, pero bueno, detalle. 18.000. Y tiene el descaro de discutir el código de agua. Bueno, no, simpático, ¿no? Que si eso no es un conflicto de interés, entonces no hablemos de eso, ¿no? No existen los conflictos de interés. Situaciones como esas son realmente increíbles. Desde nuestra pasada vamos a estar apoyando desde fuera la creación de una constitución que suelte el agua. Porque es básico, ¿no? Y además todos los temas que les hablaba, patrimonio genético, firma de tratados internacionales, democracia ambiental, controles cruzados entre las distintas instituciones, sin las cuales, puedo decir, el agua está garantizada como derecho. Y puede hacer un código de agua que dice, sí, pero un derecho para los privados, ¿no? No, sí, empieza, son 10 años será esto, no sé cuánto nos vamos a demorar, pero bueno. Matías, una consulta un poco ya sacándote de la ecuación de constituyente, pero una opinión más como ciudadano y como una persona involucrada en estas luchas y seguramente conversas con muchos sectores y muchos ámbitos. ¿Cómo ves tú personalmente como ciudadano la participación de los independientes en la constituyente? ¿Cómo crees tú que va a ser la suerte? ¿Cuál va a ser el camino que van a tener que trazar? Porque al parecer así como independiente solito es casi imposible. ¿Cómo? Es que hay independientes, ¿no? No, como que generalizar es un poco difícil, ¿no? Eso no son todos lo mismo. Pero la verdad yo creo que está bastante difícil, pero yo creo que tiene sentido, aprovechando un poco el vuelito con el que venimos, tiene sentido, por supuesto, que todas las personas que se consideren legítimas y dignas, ojalá mujeres indígenas, vayan a la asamblea presentándose con un programa claro, con ideas claras y que podamos conocerlo de manera muy concreta. Y que ese conocimiento nos permita poder sopesar cuáles van a ser los programas, cuáles son los temas. Hay más o menos un acuerdo de que la seguridad, las pensiones, la salud y el agua son los 4 o 5 temas centrales, ¿no? Incluso, parece increíble, pero las encuestas están arrojando que incluso por sobre la educación. ¿Será que quizás, por lo menos ya no está tan grave la situación? No lo sé, no soy un experto en educación. Yo tengo la impresión de que tiene todo el sentido del mundo. No podría arrojarte ninguna otra opinión más profunda, pero cuando estábamos armando Marca tu Voto hace algunos años atrás, terminamos armando el comando como un mes y medio antes de la elección, ¿no? Es algo que podría estar ocurriendo ahora, ¿no? En términos de la elección. Ni siquiera, porque vamos para votar a prueba, ¿no? En realidad la elección va a ser la elección de abril. Claro, entonces yo creo que queda tiempo y hay que ver cómo se configuran los partidos políticos. Entiendo que hay un partido que ofreció que todos sus cupos, no sé si podrían haberlo llenado de otra manera, pero todos sus cupos sean de independientes. Te refieres a Marco, ¿no? Al Partido Progresista. Sí, claro. Muy buenos amigos en el partido también, en ese partido, en todos en realidad. Sí, ¿qué quieres que te diga? Me parece que tiene todo el sentido del mundo. No sabría opinar porque me parece que solo estamos viendo algunas tibias apariciones y me parece que está todavía configurándose el panorama. Lo que yo quisiera es ver a dirigentes de distintos sectores y de distintos temas planteándose frente a esta cuestión. ¿Tú crees que alcancemos a armar asamblea de ciudadanos para nombrar a estos representantes? ¿O cómo es todo el tema? Es una pregunta capciosa esa, ¿no? Porque depende cómo lo hagamos. Pues si hacemos asambleas en donde hablan hombres de mayores de 45 años, se toman la palabra, se escuchan a sí mismos, no vamos a llegar muy lejos, pero las mujeres se juntaron, ¿cuánto? 1.800.000 mujeres la última vez, no sé cuántas llegaron a ser. Y son las más interesadas, las más politizadas, las más claras respecto del cuidado del agua y del medio ambiente, las que más han, en medio de la pandemia, en las distintas encuestas, levantado temas de encuentro, de cuidado familiar.
en las mujeres confiamos. Yo soy de la idea de que aprendamos del proceso del estallido social, de la idea de encontrarnos en las plazas, de vernos las caras, de conversar, de formar opinión, de que los temas nos importen, ¿no? Y me parece que en el movimiento feminista hay probablemente una fuerza que en esta pasada va a ser súper equilibradora de las fuerzas políticas. Y en su máxima potencia, yo creo que son capaces de armar la Constitución en un día, si quisieran. Y más encima les queda bien. Quién sabe, ¿no? Yo creo que va a depender mucho de cómo lo hagamos, Roberto. Okay. Si es interesante, si es abierta, si es diversa, si es creativa, si tiene una buena estrategia de contenido, si logra ser transversal políticamente, si plantea los temas que nos importan para hacer un pacto social y no la agenda corta, si votamos por gente que tenga ideas innovadoras y esté bien preparada y no solamente por expertos o abogados de ojos azules. Yo creo que ahí vamos a poder tener una nueva... Yo creo que una constitución va a ser los primeros días, en cierto sentido tengo un alivio, digamos, porque por Dios que va a ser complicado, pero pues yo creo que si el movimiento social se fortalece desde una lógica de encuentro y de cooperación, desde solidaridad, fue la razón por la cual yo acepté esta invitación, por lo que ustedes representan, ¿no? Si desde esa lógica se hace, yo creo que llegamos lejos, y yo creo que no nos para nadie, pero bueno. Bueno, Matías, interesante, te agradezco, además, se dio como un ambiente de confianza, donde como la Lore está con el micrófono ahí, preguntarte algunas cosillas extra, ¿no? Pero que son relevantes, son interesantes porque van creando opinión y van haciendo de este trazo que queda, que se ve complejo, porque nosotros, Matías, somos una organización tal vez como Greenpeace, en el sentido de que somos ciudadanos comunes y corrientes, somos gente que se agrupó para ayudar, gente que se agrupó para reflexionar, pero ahora estamos como metidos en el baile, ¿cachai? Y vemos que la cosa no es tan simple, o sea, que los intereses que están en juego son gigantes, que hay un corazón que no lo nombramos, pero lo nombramos en todas las reuniones, que se llama neoliberalismo y que está instalado, y que todas las cosas que tú decís parece que no va a ser tan fácil que dejen que ocurra lo contrario. Por lo tanto, también el tema de la violencia que planteaste, que obviamente que a todos nos encantaría de que esto fuera en paz y que fuéramos un país próspero, unido, pero ellos nos ven como actos violentos. Incluso tuviste que nos hackearon la presentación, y es porque nos ven como un peligro, nos ven como un acto de violencia. Imagínate discutir sobre los derechos de agua que ellos sienten que son de ellos y que son perpetuos y que se los estamos... Perdón que te corrija, no sienten, son de ellos. Son de ellos. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que lo que se ha ganado, y si tenemos esta posibilidad de esta oportunidad histórica de esta constitución con hoja en blanco, fue gracias al movimiento social, fue gracias a que estuvimos en la calle, y estar en la calle para ellos, tú los viste en todas las noticias, pues, somos violencia, somos expresión de disturbios, ¿no es cierto?, de una expresión de romper con lo establecido. Por lo tanto, creo que el término y la concepción de la violencia es como los otros términos, o sea, depende de quién lo lea, es lo que estamos hablando. Pero desde acá nosotros estamos hablando de lo que tú ves, un grupo ciudadano que quiere cambiar este país, y cambiar este país para los que son dueños de todo y los que han acumulado la riqueza de todo y que han hecho que muchos vivan al borde de la pobreza o en la pobreza misma y que no tengan agua, ¿no es cierto? Para ellos es un acto violento esto que nosotros hacemos. Por lo tanto, claro, por lo tanto, hay que tener ahí como una lectura de lo que se habla como violencia. Sin duda. Yo quisiera agradecerte a nombre de Amigues Sociales, creo que ha sido una muy, muy buena charla, muy entretenida. Lamentamos lo que pasó, pero bueno, sí, no los tiempos, nos van a pasar muchas más, y agradecerte enormemente por
por tus palabras, tu conocimiento y también por esta esperanza que queda planteada aquí en el grupo. Y nos vemos en la calle. Que así sea. Gracias verdad. por todo, Matías. Gracias a ti, de verdad. A disposición. Chao, gente. Un gusto verlos. Chao, un gusto. Chao. De verdad, gracias por todo. Gracias a todos, a los que estaban en YouTube, a los que se tuvieron que ir a la otra plataforma. Disculpen las molestias, pero son cosas que no podemos manejar, así que es todo un aprendizaje este ciclo. Así que gracias por acompañarnos.